Ebenezer Scrooge era un anciano amargado, un viejo pecador, exprimidor, escurridizo, codicioso y avaro. Duro y encerrado en sí mismo, tenía un negocio junto con su difunto amigo Jacob Marley, quien hace 7 navidades, porque era Navidad, había muerto. Nadie en las calles le hablaba, pues sabían bien la respuesta venidera. La mañana anterior a la víspera de Navidad, Fred, el sobrino de Scrooge, lo visitó en su despacho para desearle felices fiestas e invitarlo a cenar a su casa. Scrooge rechazó rotundamente la invitación. Siempre era grosero y huraño con el joven Fred. Lo despreciaba a pesar de ser su sobrino, por la única razón de no tener mucho dinero. Fred, a pesar de la negativa de su tío, se retiró amablemente y sin enojo alguno, pues el viejo cascarrabias de Scrooge era el último vínculo que tenía con su difunta madre. Poco después, un par de caballeros le pidieron a Scrooge que hiciera un donativo para la gente pobre, pero como era de esperarse, Ebenezer Scrooge se negó a ayudarlos y cuestionó la utilidad de los asilos y los hostales para la gente necesitada. Consideraba que eran pobres porque no trabajaban, porque se dedicaban a celebrar fiestas tan inútiles como la Navidad, en lugar de dedicarse a acumular dinero para tiempos más difíciles. Bob Cratchit, empleado desde hacía muchos años de Scrooge y quien ganaba tan solo 15 chelines, estaba transcribiendo cartas en su cuchitril y pasaba un frío intenso, pues el viejo avaro ahorraba hasta para el carbón que requería la calefacción en época invernal. El fiel empleado esperaba que fuera la hora de salida para regresar a casa con su familia y festejar la Navidad. Pero antes de salir, Scrooge le advirtió que al día siguiente, y pese a ser Navidad, tendría que ir a trabajar desde muy temprano, pues de lo contrario perdería su trabajo. El día transcurrió como transcurrían todos los días en la vida de Ebenezer, en medio de la amargura, la avaricia y la soledad. Cuando el viejo huraño regresó a su casa, sintió que el ambiente estaba especialmente extraño y misterioso, pero ignorando dicha sensación, se colocó su camisón y gorro de dormir. Cuando estaba sentado en un sillón, se oyeron estruendos y campanas en la casa, y el fantasma de su difunto socio Jacob Marley apareció ante él, cargando cadenas que representaban su penitencia por haber sido mezquino y avaro en vida. En principio, el viejo, al borde de un infarto, no quiso dar fe a lo que veían sus ojos, pero los estruendos y gritos de Marley lo obligaron a aceptar. El difunto socio hizo su aparición para advertirle a Scrooge que, debido al mal comportamiento que había tenido en vida, estaba destinado a trabajar sin descanso durante toda la eternidad, y que aquello le ocurriría a él de no cambiar su actitud. Por ello, le ofrecía la oportunidad de reivindicarse. También le advirtió que 3 fantasmas se encargarían de visitarlo todas las noches, justo a la 1 de la madrugada. Cuando el espectro de Marley salió por la ventana, Scrooge se tranquilizó un poco y quedó profundamente dormido. A las 4 a.m. Scrooge se despertó y a partir de entonces el reloj comenzó a avanzar con una extraña rapidez, dando las campanadas y haciendo pasar un día entero en cuestión de minutos. Al dar la 1 de la madrugada, apareció ante él el primero de los 3 fantasmas. Era una extraña figura, como un anciano y un niño a la vez. Su cabello, que colgaba por su espalda y su nuca, era blanco, a pesar de que en la cara no tenía ninguna arruga y de que el más tierno vello aparecía sobre su piel. Los brazos eran muy largos y musculosos, las manos, las piernas y los pies igual. Vestía una túnica del blanco más puro y alrededor de su cintura llevaba un lujoso cinturón cuyo brillo era hermoso. Este espíritu se presentó como el espectro de las navidades pasadas, quien llevó a Scrooge al pueblo en el que vivió durante su infancia. Ambos entraron a una casa antigua donde observaron a Scrooge de niño leyendo un libro e imaginándose historias. El viejo se sintió muy a gusto e incluso un poco nostálgico al recordar aquellos momentos cuando viajaba con la imaginación. Poco después se trasladaron a otro tiempo. Era la misma casa de la infancia del viejo, pero ahora era mayor y se encontraba acompañado de su hermana, una mujer alegre y hermosa que lo visitaba para llevarlo a casa con su padre a pasar la Navidad.
Scrooge recordó con amor a su hermana, quien murió poco después de haber tenido a Fred, su sobrino. Posteriormente, el espíritu lo llevó al despacho de Fibin, su primer jefe, quien lo acogió como uno de sus 2 aprendices y lo alojó en su casa. Era Navidad y había un festejo en la oficina a donde todo el mundo asistió, bailó y se divirtió. Scrooge sintió en aquel momento la necesidad de hablar con su empleado Cratchit. Se sentía mal por la forma en la que había hablado en la mañana. Después el espíritu lo condujo a otro tiempo en donde Scrooge ya era más grande, codicioso y con ojos de buitre. Discutía con su novia, quien le reprochaba haber cambiado tanto debido a su avaricia. Ella le advertía que no podría seguir a su lado y que tarde o temprano la dejaría, pues su fiebre por el oro la había desplazado. Ante esto, Scrooge le suplicó al espíritu no ver más, pero éste le tomó por los brazos y lo llevó a casa de Belle, su antigua novia, quien se encontraba en compañía de sus hijos y su marido. Este último le comentaba a Belle que había visto a Scrooge completamente solo y que su socio Marley estaba a punto de morir. Scrooge le suplicó al espectro que no lo obligara a ver más. No soportaba contemplar a la mujer que había amado al lado de otro hombre. No podía dejar de pensar en cuán distinta sería su vida si se hubiera quedado junto a ella. Al fin terminó esta visión que tanto había entristecido al anciano. Por ello quiso estar preparado para la venida del próximo fantasma. No quería que lo tomara desprevenido, así que abrió las cortinas de su cama y lo esperó despierto. Al dar la 1, nadie había ido por él, pero cruzando su puerta vio el reflejo de una luz roja. Scrooge se levantó para ver qué había tras la puerta y se encontró con el segundo de los 3 espíritus, dentro de una recámara repleta de comida y manjares. El espectro iba vestido con un sencillo manto verde bordeado de piel blanca. Sus pies, que se observaban debajo de los amplios pliegues de la prenda, estaban desnudos, y sobre su cabeza no llevaba otra cosa que una corona de acebo engarzada por relucientes trozos de hielo. Sus rizos, castaño oscuro, eran largos y sueltos, libres como su genial cara, sus ojos chispeantes, su mano abierta, su alegre voz, su franco comportamiento y su aire jovial. En la cintura lucía un antiguo cinto, pero no había ninguna espada en él, y la antigua vaina estaba enmohecida. El espíritu se presentó como el espectro de las navidades presentes, siendo el más joven de los más de 1800 hermanos que tenía. Ambos viajaron hasta la ciudad, y pese al frío que hacía, se respiraba una sensación de calidez y alegría. Fueron a casa de su empleado Bob Cratchit, y vieron a su familia antes de la cena de Navidad. Cratchit tenía varios hijos, Marta, Peter y el menor y enfermo Tim, quien cojeaba de una pierna. En casa de Cratchit cenaban un pequeño pavo y un poco de pudín que cocinó su esposa. A pesar de la casa y la comida tan humilde, cantaban villancicos alegremente. Scrooge le preguntó al espíritu si Tim viviría, pero éste le contestó que de no cambiar su situación, preveía una silla vacía y una muleta abandonada. A Scrooge le dio mucha pena que el pobre Tim pudiese fallecer debido a su enfermedad. De allí partieron a casa de su sobrino Fred, quien festejaba la Navidad en compañía de su familia. Brindaba por el tío Scrooge, pese a sus burlas y su maltrato. El viejo se emocionó mucho al ver la reunión. Jamás había pensado en que en algún lugar del mundo alguien lo extrañase o tuviera un buen recuerdo suyo. En la casa, humilde y en medio de ciertas carencias, jugaban a la gallina ciega y todos se divertían mucho. Y Scrooge deseó por primera vez desde que se había hecho rico poder desprenderse de todo y estar en el festejo. De regreso a casa, el espectro comenzó a envejecer y de los pliegos de su manto sacó un niño y una niña, amarillentos, flacos, andrajosos, huraños, lobunos y postrados en su humildad. Explicó a Scrooge que se trataba de niños huérfanos, hijos del hambre y la necesidad. Sus tristes ojos y sus enfermizos rostros contemplaban al viejo avaro.
mientras el fantasma le recordaba las palabras que pronunció a los caballeros que le pidieron una muestra de caridad para los pobres en su oficina. En un punto de las 12, el espíritu desapareció y Scrooge divisó un fantasma solemne, vestido con sábana y caperuza y que venía, cual una niebla, por el suelo en su dirección. El fantasma se acercaba lenta y gravemente en silencio. Parecía desparramar pesadumbre y misterio. Iba arropado con una prenda negra que le escondía el rostro y no dejaba nada visible de él, excepto una mano extendida. Scrooge le preguntó si era el espectro de la Navidad por venir, pero el espectro no contestó ni pronunció una sola palabra. Únicamente señaló con su mano la dirección a la que debían dirigirse. Scrooge le siguió en la sombra de su manto. Primero fueron a la ciudad y escucharon a varios hombres de negocios que Scrooge conocía hablar de la muerte de alguien. No parecía importarles mucho el fallecimiento y se preocupaban más por la herencia que había dejado que por el recuerdo de Sid. Después visitaron la casa de un señor que le compraba a unas mujeres las cortinas de cama y ropa de un difunto, y se disputaban las prendas aún calientes como aves de rapiña, dándose en un festín. El siguiente lugar que visitaron fue la casa de una pareja que discutían sobre unos asuntos financieros, pues debían dinero a alguien que acababa de morir, pero aún estando muerto preferían pagar la deuda a arriesgarse a que el avaro fantasma volviera a cobrarles. Más tarde fueron a casa de Bob Cratchit. Las paredes eran las mismas de la fiesta anterior, pero esta vez parecían más humildes, frías y manchadas. Y en el ambiente se percibía clara y amargamente la ausencia de Tim y la profunda tristeza que dicha ausencia provocaba en sus familiares. Bob platicaba con su esposa y le decía que había visto a Fred, el sobrino de Scrooge, un poco acongojado por la muerte de un familiar y muy triste porque nadie había asistido a su sepelio. Finalmente fueron al cementerio. Allí, y en medio del frío y la soledad, el espectro señalaba una lápida en particular. El viejo, cada vez más triste y desconsolado, se acercó a una fría losa enmohecida y abandonada. En medio de esta se encontraba inscrito el nombre Ebenezer Scrooge. La sorpresa solo fue superada por la desesperación y un incontrolable sentimiento de fragilidad y fatalidad. El viejo, de rodillas, entendió que no habría navidades por venir. Por ello, le suplicó al fantasma que le permitiera reivindicarse y que de ahora en adelante se acercaría más a las personas, amaría a su sobrino y honraría la Navidad. Pese a sus súplicas, el espectro lo rechazó una y otra vez. Intransigente e inmóvil continuaba señalando la tumba sin mover un solo músculo. Scrooge comprendió que ya todo estaba perdido y con lo que le quedaba de fuerza soltó un fuerte suspiro mientras apretaba pesadamente sus ojos. Cuando los abrió, el espectro se había convertido en una columna de su cama, el cementerio en su habitación y la neblina en una sábana blanca que se arrastraba en el piso. El viejo Scrooge, el huraño, avaro y amargado, se levantó feliz. Brincaba y bailaba por su casa haciendo retorcer las tablas del suelo con enorme alegría. Se sabía el hombre más afortunado del mundo, no por su dinero, sino por la segunda oportunidad que le daba la vida. A partir de ese momento, el viejo Ebenezer Scrooge juró tener siempre presentes a los tres espíritus de Navidad y decidió iniciar un cambio drástico en su vida. Al salir a la calle le preguntó a un niño: ¿qué día es hoy? Hoy es el día antes de Navidad, señor, contestó el impactado chiquillo que jamás había visto una sonrisa en la cara de Scrooge. El anciano le abrazó y le encargó comprar el pavo más grande de la tienda para enviarlo de forma anónima a la casa de Cratchit. Al dirigirse al hogar de su sobrino, se encontró con el señor que le había pedido caridad para los pobres. Scrooge se disculpó sentidamente y le ofreció una suma muy considerable de dinero.
prometiéndole que su casa siempre estaría disponible para recibir a todo aquel que lo necesitara. De allí salió corriendo a casa de Fred, emocionado y feliz por la oportunidad de compartir la Navidad con su familia, tal y como lo habría visto en su visión de la noche anterior. A la mañana siguiente, Scrooge esperaba a Cratchit en la oficina. Este llegó un poco más tarde, pues la fiesta de la noche anterior había sido maravillosa, gracias a la gentil donación anónima que le habían hecho del pavo más grande de toda Inglaterra. Scrooge lo regañó por su tardanza, pero en realidad todo era una broma. El viejo, ahora feliz y radiante, le agradeció a su fiel empleado por tantos años de servicio y le notificó que le aumentaría el sueldo, le daría unas merecidas vacaciones y le ayudaría a sobrellevar los problemas de Tim. Scrooge cambió radicalmente su forma de ser. Se volvió un hombre bueno, generoso y amable. Pero eso no fue todo. También se convirtió en un segundo padre para Tim, quien no murió y dio más felicidad a Scrooge que todo el dinero del mundo.